Amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Hoy tenemos una de las charlas que nos gustan junto a Alberto Vegue y él eh, escribe también sobre estos temas que los pueden encontrar en nuestro blog balondominado.com. Por eso Alberto nos está acompañando aquí para esta entrevista con un entrenador que trabaja en silencio desde abajo para formar estos futbolistas que luego sueñan con triunfar en la élite. ¿No es así, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y efectivamente, donde se ve el fútbol de verdad es en estas categorías y en alguna otra un poco superior. Se ve el fútbol en estado puro y por lo menos a mí personalmente el fútbol que más me gusta. Tal cual, le damos la bienvenida a Luis Valera de Le Entregu, el equipo asturiano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Muy Balón buenas, Dominado. encantado. Un placer estar con vosotros. La verdad que, bueno, eh, un gusto cuando tenemos este tipo de charlas, siempre que es alrededor del fútbol y de lo que nos gusta, pues siempre es un buen momento lo que se pasa. Fantástico, sí, sí, es la idea, hablar de fútbol. Alberto, comienza tú. Bueno, vamos a presentar un poco al Entregu, sobre todo para los argentinos. Sí, El Entregu es un club del norte de España, de la comunidad autónoma asturiana que ha jugado esta temporada, aunque ya lleva varias temporadas, jugando en la llamada Tercera Federación, que corresponde al quinto nivel del grupo del fútbol español. Bueno, al finalizar la temporada 24-25 ha quedado en un digno séptimo puesto de 18 equipos. Esto no le ha permitido jugar los playoffs, por llamarlo de alguna manera, para el ascenso. Ha ganado 14 partidos, ha empatado 9 y ha perdido 11. Y ha habido un empate entre los goles recibidos y los goles eh, que ha metido, que han sido 44. Eh, Tuvo dos buenas temporadas precedentes en las cuales jugó la fase de ascenso a Segunda Federación. Lamentablemente, creo que fue el último partido contra el Mallorca B y otro año contra un equipo murciano, se quedó en las puertas de ese ansiado ascenso que me parece que Luis pues Mm. es lo que más desea en estos momentos. Sí, sí, sí. Bueno, nada. Por partes, bueno, yo empecé esta temporada, esa temporada, las dos Sí, sí, sí. anteriores que juegan el playoff. Yo no soy el entrenador, de hecho, en la primera que los elimina la Unión Atlético, que es este equipo que ahora está cambiando el domicilio para ir a la Federación Andaluza, porque ellos estaban emplazados en Murcia y estaban en la Federación Murciana y ahora van a cambiar porque, bueno, pues porque entra un grupo de inversión nuevo y quieren llevarlo a otro sitio y creo que tienen ya el beneplácito de la federación para ir a la Federación Andaluza. Esa temporada que los elimina la Unión, eliminan al que por aquel entonces era mi anterior equipo, el Praviano. Perdemos en la final de Asturias contra el Entrego, ellos pasan, pierden contra la Unión y la temporada anterior yo con el Praviano quedamos en sexta plaza, ellos quedan quintos y eliminan primero al Sporting Atlético, luego eliminan al Lealtad y pierden contra el Mallorca B. Y luego, pues esta temporada llego yo, Adrián, el anterior entrenador, se va para el Caudal, que desgraciadamente este fin de semana quedaron eliminados en el playoff en la primera ronda contra el Lealtad. Al final, si te das cuenta, aquí los equipos casi siempre de estos últimos años suelen ser, bueno, los mismos. Lealtad, Caudal, el Entrego venía siendo, luego siempre hay alguna sorpresa como nosotros esa temporada con el Praviano, el Ceares la temporada pasada también fue un poco sorpresa y ya te digo, caen eliminados y yo cojo el equipo esta temporada, que sí que es verdad que hay muchos cambios, porque ya sabes, aquí los futbolistas los fichamos nosotros los entrenadores, no tenemos directores deportivos y bueno, muchos van con nosotros de la mano cuando hay un cambio de equipo y Adrián con él se llevó varios jugadores, otros varios eran cedidos por el Real Oviedo y bueno, tocó hacer una plantilla nueva que fue muy joven, pecamos de un poco de pardillos, por así decirlo, y sí que es verdad que me pasó algo que muy pocas veces me pasa, que encajamos demasiados goles
para mi gusto, que hizo tener esos números que tú me decías, que al final 44 goles encajados en una categoría como la tercera división, para mi gusto son muchos, y nos penalizó en ese sentido para no poder pelear el playoff hasta el final. Y ahora ya pues con la vista puesta en la temporada que viene, intentar pues eso, montar otra vez el chiringuito de la mejor manera posible, como así se dice, e intentar pues firmar jugadores, intentar afianzar pues los que nosotros entendemos que hay que renovar y poder intentar pues eso, un equipo como el Entrego que al final se trabaja muy bien y no es de los mayores presupuestos de la categoría, pero tampoco está mal en lo que es en Asturias en tercera división, pues bueno, con los recursos y las herramientas que tenemos, poder volver a pelear por el playoff la temporada que viene. Y como es Luis, cuéntanos esto, ¿no? De hacer multitareas. Eh, Eres director deportivo, a su Sí, vez tienes que buscar bien el fichaje que cuadre con el dinero. Cuéntanos eso es. cómo es eso. Bueno, pues básicamente lo que tú dices, estos 2 meses hacemos de directores deportivos. A mí sí que es verdad, personalmente, cada año que pasa me gusta menos. O sea, sí que es verdad que al final es la parte más importante porque cuantas mejores fichas o piezas tengas o consigas reunir, al final es lo que te va a marcar el devenir de la temporada y es lo que vas a conseguir durante la temporada, pues que sea más exitosa o menos en función de los jugadores que tú puedas tener. Entonces sí, a ver, aquí funciona de una manera. El club me dice el presupuesto que tiene mensual y en función a eso, pues tú haces la repartición más o menos. Y estando como está el mercado, pues bueno, más o menos sabes en las cifras en las que se mueven los futbolistas, haces ofertas y a partir de ahí, pues bueno, intentas firmar los jugadores que puedes. Yo sí que esta temporada pues tuvimos un cambio de estructura, un cambio de sistema, por así decirlo. Nosotros empezamos jugando con una estructura que era pues la típica 4-2-3-1, variábamos con el 4-1-4-1, a veces sí jugábamos con doble punta y jugábamos con el 4-4-2, pero siempre con una línea de 4 defensiva. Y sí que es verdad que, bueno, vimos que el equipo estaba preparado para poder jugar con 3 centrales. Teníamos 3 centrales que al final, bueno, teníamos varios, llegamos a tener hasta 5 futbolistas que podían desempeñar la función y acabamos jugando con 3 centrales, dos laterales que mucho recorrido, juntábamos 3 jugadores por dentro o 4 en función del partido y luego pues doble punta o un punta en función de tal. Y nos gustó mucho, le sacamos rendimiento y bueno, ahora mismo en nuestra cabeza, digo la mía, el cuerpo técnico que sí que es verdad que somos unos cuantos, hablamos y intentamos darle continuidad a eso y buscar futbolistas para poder dar continuidad a esa estructura y a ese modelo de juego, pero al final es muy complicado firmar siempre los jugadores que tú quieres y en función de los futbolistas vamos a tener que rectificar o intentar montar el equipo. Entonces, bueno, eh, ya está. Nada, eso es lo que te puedo así, ahora mismo, ya te digo, ahora toca estos 2 meses, mayormente es esa época de firmar y luego durante los otros 9 meses de temporada, pues hacer de entrenador puro y duro. Alberto. Mira, el Entrego, a través de su historia, yo creo que es un equipo dentro de lo que la categoría en la que está, pues es uno de los equipos importantes, porque para quien no lo sepa, el Entrego ha jugado en tercera división, ¿eh? O sea, en el tercer nivel del fútbol, e incluso Sí, hubo un par de temporadas que estuvo a punto de ascender sí. a segunda. Hoy queda un poco lejos, ¿no? Pero me imagino que la ilusión del Entrego es subir a segunda federación. ¿Y qué perspectivas crees que hay para conseguirlo? Bueno, a ver, sí que es verdad que es lo que tú dices, hay ilusión por conseguir el ascenso. Al final, ten en cuenta que durante 2 temporadas quedarte a las puertas, este año con tantos cambios, sí que es verdad que la directiva fue muy consciente de que iba a ser muy complicado poder entrar en esos puestos, porque al final yo cuando me pongo a hacer la plantilla, la gran mayoría de los equipos ya tenían 8, 9, 10, 12 jugadores y yo tenía 3, o sea, 4 confirmados o sea, que fueron los que renovaron. Entonces eso sí es complicado y la directiva fue consciente. Ilusión toda. Ahora, presión, y lo digo porque yo no sentí presión y sí que sentí ayuda y ilusión por querer llevar el entrego lo más alto, pero sí que es verdad que dejan trabajar y bueno, ellos sabían que el proyecto tenía que ser un poquitín a medio, largo plazo y sí que, bueno, pues oye,
a la vista está que no quedando entre los 5 primeros, ellos vuelven a depositar la confianza en mí. Ahora tengo un poco de margen para poder mejorar la plantilla y volver a intentar, pues eso, asaltar esos 5 puestos o, ¿por qué no?, ser ambicioso e intentar poder pelear por quedar campeón y tal, pero sabiendo que es muy complicado porque al final, bueno, hay equipos con potencial, pues por ejemplo Llanera, que ahora baja de segunda ref y es un equipo que tiene bueno, pues un potencial grande y que lleva haciendo las cosas bien durante tiempo. Están los filiales, que el Oviedo ya ha conseguido subir el Vetusta, pero bueno, está ahora el Sporting Atlético, que está ahí también pendiente del playoff. Está el Caudal, que este año hizo un desembolso muy grande, muy grande, muy grande, que es otro histórico del fútbol asturiano. Está el Lealtad, que también es otro histórico del fútbol asturiano. Entonces, quiero decir, la competencia es mucha y muy grande y sí que es verdad que son conscientes de que hay competencia y de que la cosa es difícil, pero bueno, la ilusión está ahí. Lo bueno es que la gente es consciente y no te exigen hay que quedar en tal puesto, hay que exigir tal. No, esa exigencia como tal no está, pero sí que uno es competitivo y es autoexigente y sí que se autoimpone esas ganas de poder quedar en lo más alto posible. Eso sí que no cabe duda. ¿Y el nivel técnico, Luis, cómo es? ¿Se puede practicar buen fútbol o es un fútbol más físico donde hay que disputar ese segundo balón, Sí. ir Uh-huh. con fuerza? Bueno, ahí al final el fútbol del norte aquí en España se caracteriza mucho ahora, por suerte, bueno, por suerte o por desgracia, vamos a decir, porque lo de los campos sintéticos es para el que le guste. Eh, Aquí la historia es que en invierno, lluvia, los campos se embarraban mucho y sí que es verdad que ese fútbol de juego directo, de segunda acción, de mucha lucha, de mucho contacto y de tal, siempre predominó. Tanto pues, Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, siempre predominó ese estilo de juego. Ahora, ¿qué pasa? Que los campos, las superficies varían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Puedes encontrarte un campo como el nuestro, que es de hierba sintética de estos de última generación, que está muy bien cuidado, que se mantiene muy bien y la verdad que es un gusto poder tener una instalación como la que tenemos porque nos permite hacer ese juego combinativo que, bueno, yo venía del Praviano, que era un equipo con una instalación de hierba natural, que por el invierno siempre tenías esos 5 o 6 partidos donde se embarraba y tenías que buscar ese juego más directo y tal. Y a mí como entrenador sí que es verdad que me hizo, bueno, pues buscar otro tipo de soluciones para poder jugar ese tipo, bueno, más asociativo, más combinativo, y yo creo que lo conseguimos y por momentos nos faltó continuidad. Sí que es verdad, tener un equipo tan joven pues bueno, tienen mucha energía, mucho ese pozo que tienen los veteranos para poder dar continuidad al estilo y al modelo, pero yo creo que durante gran parte de los partidos tuvimos muchos momentos muy buenos y sí que es verdad que nosotros tiramos más por el juego asociativo y por el combinativo que por el juego directo. Sí que me gusta poder manejar cuanto más amplio sea el abanico, más enriquecedor para los jugadores y cada vez que te encuentres un campo de diferente situación o diferente superficie puedas adaptarte de la mejor manera. Y bueno, sí que como tenías más experiencia en el tema de juego directo y de tal, pues bueno, yo creo que eso sí lo conseguimos también, aunque nos penalizó en algunos campos, que sí que es verdad que el día de Colunga, por ejemplo, Pravia, que son este tipo de campos que se ponen de barro y que es más complicado tener un fútbol asociativo, sí que es verdad que en esos campos esta temporada sufrimos. Entonces, bueno, sabiendo eso, estamos intentando montar la plantilla del año que viene para que ese tipo de carencias las podamos suplir en esos partidos. Mira, yo siempre he oído que a las divisiones así inferiores se les llama el pozo, porque salir Mm, del pozo y tal, y la verdad es que es complicado, porque o quedas sí, campeón o te inicias a jugar partidos, tienes una tarde desgraciada y tiras una temporada, habiendo hecho un temporadón, lo tiras. Es totalmente, súper injusto. totalmente. Es superinjusto. Bueno, aparte de eso, a mí me gustaría que me comentara la experiencia de entrenar a un equipo como el Entrego en una división que es la quinta del fútbol español, Ujú. donde me imagino que todo es amateur, absolutamente amateur, ¿eh? Es Sí, sí. complicado. Bueno, hay que casar muchas cosas. Al final la gran mayoría tenemos un trabajo, luego pues, tenemos familia, luego tenemos esto que es nuestro hobby. Yo digo hobby entre comillas, porque al final sí que es verdad es remunerado,
pero no lo suficiente como para poder vivir de ello. Sí que es verdad que hay equipos, son muy pocos, pero pues yo qué sé, un caudal esta temporada, yo creo que muchos de los futbolistas, como mucho algunos estudiando, pero luego que yo creo que el resto, su dedicación única y exclusiva era el equipo. Los filiales que están en estas categorías, obviamente son chicos que son profesionales también. Luego, la gran mayoría, con donde yo me incluyo y donde incluyo a la plantilla que yo tengo, pues sí que es verdad, entrenamientos a las 7, 7:30 de la tarde, cuando la gente te viene de una jornada laboral o de clases en universidades o pues formación profesional o lo que sea. Es complicado compaginar porque al final tú tienes que entender que la gente ya viene con la cabeza, pues como yo te puedo decir, así, con la cabeza con un bombo ya de tener que estar escuchando, tener que estar con dedicación en otra cosa. Entonces, tú ahí tienes que ser un poquitín, bueno, tienes que medir mucho, tienes que tener mucha paciencia. Como digo, muchas veces tienes que mirar para otro lado en ciertos momentos, porque sí que es verdad que hay que entender a las personas, porque por encima de todo son personas con lo que estás trabajando y sí que se hace complicado. Pero como estamos tan locos y nos gusta tanto esto, pues al final nos lo tomamos como verdaderos profesionales. Los fines de semana nos vamos a ver no sé qué partido con nuestra cámara. Ahora, por suerte, están las cámaras inteligentes que ya no tienes que ir con tu cámara y tu trípode, ya tienes la suerte de poder entrar a una página y disponer de los partidos. Pero ya te digo que se hace complicado porque muchas veces lo que dejas de lado es la familia, porque al final tu trabajo y el fútbol, en tercer lugar, queda la familia y eso a veces pues tienes que medirlo mucho si no quieres, si no quieres tener disgustos. Puede traer complicaciones. Sí. ¿Cuántos días entrenáis a la semana? Cuatro, cuatro. Nosotros entrenamos 4 días. Entrenamos, yo aquí en el entrego entrenamos lunes, miércoles, jueves y viernes. Por ejemplo, en Pravia entrenábamos lunes, miércoles, jueves y sábado por la mañana, porque sí disponíamos de una instalación para poder entrenar sábado por la mañana. Pero aquí, como nuestro campo, luego tenemos categorías inferiores, los sábados por la mañana suelen jugar partidos pues alevines, infantiles, cadetes. Entonces no tenemos disposición, pero sí, 4 días. Y los futbolistas se involucran en la táctica, ¿te gusta que ellos se involucren, te dan sugerencias? ¿Cómo eres como entrenador? ¿Te gusta aceptar sugerencias de ellos? Sí, yo creo que enriquece mucho. Y mira, yo no, para mí, una de las cosas más satisfactorias que hay es, y lo hago muchas veces, eh, llegar a un descanso, que el partido se haya desarrollado pues por unos derroteros que tú igual no tenías previstos, pues porque te sorprende, porque al final el rival un día te puede sorprender y puede estar, aunque por mucho que nos conozcamos, siempre hay un poco de margen de tal. Y sí que es verdad que muchas veces nosotros llegamos y marcamos unas pautas y hacemos una serie de correcciones, pero a mí me gusta muchas veces hacer una pregunta a ellos mismos y decirles, a ver, ¿qué estáis viendo? ¿Qué estáis sucediendo dentro del campo? ¿Y qué manera tenéis vosotros de solucionarla? Claro, para eso sí que es verdad que tienes que trabajar muchas cosas, ampliar mucho el abanico, darles mucha información y trabajar durante muchas semanas mucho tipo de cosas, pero este año me sucedió en varios partidos de llegar y preguntarle a los dos puntas que pues había una línea de 5 y una línea de 3 y si flotaban entre las dos líneas, el central no salía a buscar, pues esa pelota cuando la metías ahí había que controlar y girar. Y dice, no, pero es que si viene y me aprieta el central y lo saco del sitio, el otro punta es el que tiene que estar pendiente para cortar a la espalda y yo peinar. Y ellos mismos, viendo ese tipo de cosas, son los que ya mismos planteaban las soluciones. Entonces eso al Buenísimo. final para eso, claro, es enriquecedor. Y me pasó en varias veces con chicos de 19, 20 años, que sí que es verdad que son chicos de escuela, porque al final te vienen de un Sporting, cedidos por un Sporting, por un Oviedo, y bueno, son chicos que ya vienen con un nivel y con un tal, que te ayudan a poder plantear cierto tipo de situaciones que ya son un poquitín más difíciles y ellos mismos buscamos que las resuelvan para que luego porque al final el fútbol no es un deporte lineal y una misma situación no se repite dos veces de la misma manera. Puede pasar, pero no es lo normal. Y cuando hay un abanico muy grande de cosas, ellos mismos son los que solucionan y eso al final para el entrenador es súper enriquecedor. Entonces, a mí sí que me gusta que ellos entiendan por qué se hacen las cosas y qué es lo que nosotros planteamos para que ellos solucionen ese tipo de cosas. Luis, ¿qué tal es la afición del entrego? Porque tengo entendido que es un poquillo picante. Sí, 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 sí. Mira, y además Sí, tengo anécdotas de cuando jugamos el playoff, cuando yo fui de visitante con el Praviano.
A mí me pararon el coche al llegar a la instalación, había un grupo de 15, 20 chavales y nos pararon el coche, nos empezaron a hacer cánticos, a hacer tal, tal, tal. Y yo, que soy un poco bravo, bajé la ventanilla y le dije, canta lo que quieras, insulta si quieres, pero el coche no lo toques. El coche no lo toques porque si lo tocas vamos a tener un problema. Y ya estaba mi mujer tirando del brazo ahí diciéndome, no, estate tranquilo, no, tal. Pero sí, sí, luego muy bien. Al final hay un grupito ahí que se ponen siempre encima del bar, que bueno, son gente de allí del pueblo, que tienen ese sentimiento de pertenencia con el equipo de su pueblo y al final, pues bueno, para los chicos, para los futbolistas también es algo que, bueno, te hace sentir, no somos profesionales, somos amateurs, semiprofesionales en algún caso, pero sí que te hace, bueno, pues sentir como un poco profesional durante un poco de tiempo. A todo el mundo le gusta ser jaleado desde la grada, ¿eh? Siempre, De esfuerzo. siempre, siempre. Sí, sí. Luis, Asturias siempre se caracterizó, bueno, el Sporting, el Real Oviedo, por jugar en Mm. primera, ¿no? Siempre han tenido algún representante en la primera división. Y bueno, ahora el Real Oviedo está ahí luchando por el ascenso, por el playoff. ¿Qué Ujú. importancia crees que puede llegar a tener que un equipo esté en primera como para empujar al resto de equipos, ¿no? de Asturias para el crecimiento del fútbol? Hombre, yo creo que eso al final, que los equipos de la comunidad, cuantos más estén en categorías más altas, enriquece. Al final esto es una cadena. Si el Oviedo y el Sporting están en primera división, pues va a hacer que el Real Avilés, por ejemplo, que ahora le queda un partido para poder subir a Primera Federación, tiene ahora la vuelta contra el Rayo Majadahonda este sábado, que ojalá lo consiga y suban a Primera Federación, porque eso va a hacer que el Avilés pues, tenga también capacidad para tener mejores jugadores, que los chicos, porque yo esto también lo digo siempre, hay que atreverse a dar oportunidades a los chicos. El Sporting ahora saca mucha gente de la cantera, pues porque, bueno, pues porque es una apuesta, porque yo creo que también económicamente, pues mira, pues si pongo el ejemplo del Barcelona ahora mismo, el Barcelona ahora no tiene dinero y salen chicos, ¿no? Los chicos siempre estuvieron ahí. El Madrid también, el Madrid es la mayor cantera de futbolistas de los equipos de primera división. Pero ¿qué pasa? Que en el propio Real Madrid no tienen oportunidades porque la política es otra. El Barcelona ahora tiene que adoptar esta política porque no tienen dinero, pero los chicos están ahí, los chicos son válidos, lo que hay que dar es oportunidades. Entonces, si el Sporting y el Oviedo están en primera división, va a hacer que el Avilés, el Caudal, el Langreo, equipos con potencial y que históricamente siempre estuvieron en segunda B, puedan tener esa posibilidad de también crecer, pues porque el Avilés va a optar por otros futbolistas y va a tener margen para poder ceder futbolistas a eso, pues a un Langreo, a un Lealtad en un caso de tal, un hipotético caso que el entrego suba a segunda federación. Eso al final enriquece y cuantos más equipos haya en categorías superiores, yo creo que eso es bueno para la comunidad y para el nivel general del fútbol de la comunidad. Al hilo de lo que acabas de comentar, Luis, mi opinión, que estará equivocada Sí, seguramente. El fútbol bueno, asturiano o no no, está pasando por su mejor momento, en el por sentido de desgracia no. que, pues, equipos tradicionales como el Oviedo y el Sporting están en segunda división y ahora mismo Asturias no tiene ningún equipo en primera. Posible que, pues, a lo mejor mm, el año que viene haya alguno, no sé exactamente. Pero en tercera tampoco, vamos, en primera federación no tiene ninguno. Ojalá No. suba la Avilés, con lo cual tendría Uh-huh. además un equipo como la Avilés que ya estuvo en segunda división hace unos años. Y sin embargo, en el Sí, cuarto nivel, pues sí tiene cuatro equipos. El Avilés, ya no me acuerdo, el el Llanera, Langreo, y Marino del el Banco Langreo y y el el Marino del Langreo. Banco. Uh-huh. Sí, Sí, estos sí, cuatro, ¿sí? sí. O sea que, pero en el primer y el tercer nivel no tiene así ninguno y eso que, por ejemplo, el Oviedo, bueno, pues es un equipo que, igual que el Sporting, ha estado muchos años en primera división y para mí el Sporting, pues tiene una de las mejores canteras que puede tener en España. Tiene una escuela, que es la Escuela de Mareo, que se ha tenido fama desde los tiempos Mm, inmemoriales, o sea, ha sido sí, sí, tremenda. Aparte de que tiene el estadio más antiguo de España, que es el Estadio Molinos, más correcto. antiguo. Pero Sí, bueno, sí, yo creo que no está ahora mismo en su mejor momento. No sé si estás de acuerdo conmigo. El fútbol totalmente, asturiano. sí.
Sí, 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 sí. Bueno, al final es una evidencia, los números están ahí y los equipos están, lo que tú dices, en las categorías donde están. Sí que es verdad que el Sporting ahora mismo en la escuela han hecho una renovación, nosotros nos toca ir a jugar con, bueno, pues con el Praviano la temporada del playoff. Tenemos la suerte de eliminar al Sporting Atlético. Este año vamos con el entrego y vemos la renovación que hicieron, esa inversión que hicieron con pues esto de los fondos CVC o tal de la liga, que te obligan a invertirlo en instalaciones y en tal. Ellos hicieron una inversión muy grande y muy fuerte en las instalaciones de mareo. Es una pasada. O sea, tener, pues creo que son 8 o 9 campos como tienen, de hierba natural, hierba sintética, el edificio que tienen con un gimnasio, con una residencia, la sala de vídeo que ves que parece un cine de un centro comercial. O sea, es todo primer nivel. Y bueno, a ver, van poniendo piedras en el camino. Sí que es verdad que, bueno, al final, pues por el motivo que sea, sí que es verdad que no están saliendo tantos futbolistas como igual. Pero bueno, yo creo que van por el camino. Yo creo que es un trabajo muy a largo plazo al final. Vienen ahora, el Oviedo sí que es verdad que en categorías inferiores está haciendo un buen trabajo también. Y creo que esta temporada, quitando un par de categorías, el Oviedo ha estado por encima del Sporting, que al final aquí es la guerra que hay, porque esto es o papá o mamá, o el Oviedo o el Sporting. Todos los equipos, todas las categorías compiten entre ellos. Raro es que haya un Astur, alguien, un Juventud de Estadio, un Roces, un equipo así de tal que les pueda meter mano en alguna categoría. Este año creo que, no sé si fue en cadetes, o el Real Avilés, por ejemplo, que creo que fue el Astur en cadetes que estuvieron ahí a punto de poder meterles mano a los dos, pero ya te digo, es algo excepcional. Y el Oviedo este año sí que es verdad que en categorías inferiores quedó casi todas por encima, pero claro, luego ahora el Sporting, el Oviedo, que está haciendo una inversión muy grande con este capitán mexicano que han llegado con el grupo Pachuca, claro, el mercado de fichajes de ellos traen futbolistas de todos los sitios y futbolistas de primer nivel y cantera real en el primer equipo, sí, Cazorla, pero Cazorla ya viene de vuelta. El único que está teniendo un poco de protagonismo es Alex Cardero, que es un chico que tiene un potencial tremendo, pero poco más. El Vetusta ha hecho un temporadón contra nosotros, o sea, es que nos ha barrido del mapa a todos. Ha tenido una derrota nada más en toda la temporada, o sea que eso te habla un poquitín del nivel que tenían esos chicos. ¿Qué pasa? Que ese paso intermedio yo creo que va a ser mejor esta temporada en el Vetusta para poder luego poder tirar al primer equipo. Pero claro, el primer equipo tiene que apostar por ellos. Al final, la apuesta que está siendo necesito un lateral derecho, pues traigo a Nacho Vidal. Necesito un delantero centro, traigo a Fede Viñas. Necesito un central, traigo a David Costas. O sea, quiero decir, al final no están dando tantas oportunidades como las pueden estar dando en el Sporting, porque yo creo que también económicamente el Sporting ahora mismo creo que está bastante por debajo del nivel del Real Oviedo y eso hace que haya más oportunidades, pero jugadores hay y nivel yo creo que igual no tanto como en épocas anteriores cuando salían los Kini, Kundi, Ferrero y toda esta gente que tú conocerás muy bien porque seguro que disfrutaste muchísimo con ellos viendo en directo, pero bueno, yo creo que lo que hay es que dar oportunidades. Luego, pues a partir de ahí pues, hay una selección natural, pero hasta que no se den oportunidades va a ser complicado. Fantástico, Luis. Bueno, la verdad que buenísima la charla. Llegamos a los 30 minutos, esperemos que le hayas pasado bien y bueno, vamos a Muy seguirte bien. ahí en el entregu para una nueva ilusión, una nueva temporada que se está por iniciar la 25-26. Así que junto con Alberto te mandamos un gran abrazo. Pues la verdad que un auténtico placer. Yo también sigo siendo yo, bueno, desde que ya contactamos, un seguidor de Balón Dominado y bueno, ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias, y un placer, de verdad. Un placer y mucha suerte para la temporada que viene. Muchísimas gracias. Gracias.